Bienvenidos queridos jóvenes a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a ingresar a un nuevo tema. El tema se titula resolución de triángulos oblicuángulos. Para eso primero vamos a definir qué es un triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ningún lado recto, es decir, es todos los triángulos que no se parecen a los anteriores que vimos en el tema de triángulos rectángulos. En consecuencia, no se puede aplicar las razones trigonométricas de ángulos agudos ni el teorema de Pitágoras. Es decir que para resolver los triángulos oblicuángulos no me sirve ni el teorema de Pitágoras ni las relaciones seno, coseno y tangente que hemos visto en el anterior tema. A continuación vamos a observar algunos ejemplos de triángulos oblicuángulos. Este es un triángulo oblicuángulo. Aquí tenemos otro ejemplo de triángulo oblicuángulo. Y finalmente aquí tenemos otro ejemplo de triángulo oblicuángulo. Para resolver este tipo de triángulos oblicuángulos nos vamos a basar en las siguientes herramientas: la ley de senos, la ley de cosenos y finalmente la suma de ángulos internos, que esto ya hemos manejado en el anterior tema. Primero vamos a empezar definiendo qué es la ley de senos. La ley de senos: en todo triángulo los lados son directamente proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un triángulo oblicuángulo, aquí tenemos el triángulo oblicuángulo, se nombra los ángulos con las letras mayúsculas. A es el ángulo A, B mayúsculo es el ángulo B y C mayúscula representa el ángulo C. Para poder nombrar los lados nos vamos a basar en los nombres de los ángulos. Si este es el ángulo A, el del frente va a ser el lado A minúscula. Para diferenciar entre lados y ángulos vamos a utilizar mayúsculas para los ángulos y minúscula para los lados. Si este es el ángulo B, el lado que está al frente del ángulo B también se va a llamar B, pero B minúscula. Si este es el ángulo C, el del frente va a ser el lado C minúscula. Siempre se va a seguir este orden para poder aplicar la ley de senos y la ley de cosenos que vamos a ver más adelante. No puedo yo nombrar este lado A y ponerle aquí B, o este ángulo C y aquí ponerle el lado B. Si voy a hacer eso va a estar mal el ejercicio después al resolver. Entonces es muy importante que yo nombre bien los lados según yo determine los lados. Yo puedo poner a este A, a este B, a este ángulo C, no importa. La cosa es que una vez que ya he nombrado los tres ángulos, debo nombrar los lados según el ángulo. Si este es A, el del frente es el lado A. Si este es el ángulo B, el del frente es el lado B. Y si este es el ángulo C, el del frente es el lado C. Entonces, una vez que hemos nombrado, podemos definir la ley de senos. Dice entonces la primera relación o la primera igualdad: el seno de A sobre el lado de A es igual al seno de B sobre el lado de B. Esto me va a servir más adelante para poder resolver triángulos oblicuos. También tenemos que el seno de B sobre el lado B es igual al seno del ángulo C sobre el lado C. Y finalmente tenemos que el seno del ángulo A sobre A es igual al seno del ángulo C sobre C. Estas igualdades son las mismas, solamente en forma invertida, es decir, los de arriba han ido abajo y los de abajo han ido arriba. Se puede usar esta modalidad o se puede usar esta modalidad. Ya más adelante determinaremos cuál de las dos modalidades vamos a utilizar para resolver nuestros triángulos oblicuos. De esta forma ya hemos definido entonces la ley de senos. A continuación vamos a definir la ley de cosenos. Ley de cosenos: en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de estos,
por el coseno del ángulo formado por dichos lados. En fórmula veremos de esta manera. Este es nuestro triángulo, este sería el lado A, el ángulo A, el lado B, el lado B, y este sería el lado C, perdón, el ángulo C, y este sería el lado C. No se olviden que siempre tienen que estar relacionados los ángulos con los lados. ¿Cuál es la fórmula de la ley de cosenos? Estas tres utilizas según el lado. Uno tenemos para el lado A, otro para el lado B y otro para el lado C. Según el lado va cambiando la igualdad. Si tenemos A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo A. Si queremos encontrar el lado B, utilizaremos B cuadrado es igual a cuadrado al lado A cuadrado más el lado C cuadrado menos 2 por A por C y por el coseno de B. Finalmente tenemos el lado C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B y por el coseno de C. Estos tres son las fórmulas de la ley de cosenos. Suma de ángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Esto ya hemos visto en el anterior tema, ¿verdad? Entonces tenemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre va a dar 180 grados. Esta es la última herramienta que vamos a utilizar para la solución de triángulos oblicuos.